Salud y medio ambiente. Sexto grado. Los biomas. Hola amigos, soy Orlando. En esta ocasión hablaremos sobre la relación que existe entre seres vivos que viven en una región específica y las condiciones climáticas que se dan en esa zona. Veamos de qué se trata todo esto. En primer lugar, todos los animales, plantas y otros seres vivos están ocupando un espacio en el planeta Tierra. De esta forma también los animales se ven confinados a ciertas regiones del planeta. Preguntémonos, ¿por qué no hay pingüinos en el Golfo de Fonseca? ¿O por qué no hay iguanas en el Polo Norte o en el Polo Sur? En el año 1519 partió de Sevilla Fernando de Magallanes con el fin de expandir el territorio del Imperio Español. Aunque murió en la isla Filipinas, su expedición fue la primera circunnavegación mundial. Después, en Europa del siglo XVIII, alentados por las primeras expediciones, inició la era de la exploración marítima con fines científicos. Muchas expediciones fueron financiadas por los países con dominio económico y militar de esos tiempos. Exploradores como James Cook, Alexander von Humboldt, Charles Darwin y otros más hicieron contribuciones a muchas disciplinas de las ciencias naturales, la antropología y la geografía. Entre ellos, llevaban ilustradores y especialistas que acompañaban a cada expedición y dibujaban plantas y animales, de los cuales se asombraban al ver nuevos especímenes en regiones muy particulares. Las expediciones que se realizaron tiempo atrás fueron las que registraron y por primera vez dieron a conocer la gran mayoría de especies vegetales y animales que hoy conocemos. Muchos expedicionarios se asombraban por la gran cantidad de animales y plantas nuevos que iban descubriendo en cada viaje. Sin embargo, para las personas nativas de los lugares a donde llegaban los europeos, estas especies de plantas y de animales no eran del todo nuevas o sorprendentes para ellos, ya que las conocían desde hace miles de años antes que llegaran los exploradores. Ahora, existen muchas zonas climáticas que ya son delimitadas y que son marcadas de manera muy precisa en la actualidad. Preguntémonos entonces, ¿cómo es que se llegan a conocer o cómo es que se llegan a delimitar estas zonas en la actualidad? Y sobre todo, ¿para qué nos sirve conocer cuáles son estas zonas y la relación que existe entre los animales y las plantas que viven ahí con las condiciones físicas del lugar? Comencemos por el clima. El clima realmente es el promedio de las condiciones meteorológicas en una región característica durante un periodo de tiempo. El clima a su vez está determinado por 4 factores físicos que son determinantes: luz solar, precipitación, temperatura y aire. Esto quiere decir que las especies que viven en una región se adaptan y también interactúan con las condiciones físicas y climáticas de esa zona en específico. Además, todas las especies que son adaptables y que logran superar estas condiciones climáticas y ambientales que pueden ser adversas muchas veces, son las únicas especies que pueblan, crecen y se desarrollan en estas regiones. Es decir, estas son las especies predominantes en esa región. Por lo tanto, los biomas son el conjunto de ecosistemas en donde la fauna y la flora predominantes interactúan con el clima específico de esa región. Todo inicia con la introducción de la energía proveniente de la luz solar. La luz solar calienta la atmósfera. Esto inicia muchos ciclos y movimientos atmosféricos, genera corriente de aire y corriente de agua, también variaciones de temperatura
y también corrientes marinas. Estas condiciones hacen que todo se vuelva cíclico y que también se generen zonas climáticas. La circulación del aire y también la circulación del agua en la atmósfera hacen que en el Ecuador inicien todos los ciclos de precipitación global. Esta precipitación se distribuye hacia el norte y hacia el sur del Ecuador, hacia el hemisferio norte y el hemisferio sur, marcando zonas climáticas. Una de las zonas climáticas más conocidas son el Trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el Trópico de Capricornio en el hemisferio sur, que delimita toda la zona tropical de las demás zonas templadas del planeta. Además, las variaciones climáticas también se dan en temporadas o en estaciones. Sin embargo, dentro de la zona tropical, entre Capricornio y Cáncer, estas estaciones climáticas anuales no son muy marcadas, o más que todo, no se perciben como en las zonas más al norte o en las zonas más al sur del planeta. Ahora que ya conocemos qué son los biomas, que son regiones que se caracterizan por tener fauna y flora dominante y climas que son muy específicos, y que también conocemos las regiones en las que está dividida el planeta con respecto a los biomas, preguntemos, ¿cuáles son los biomas principales que existen en el planeta? Bueno, estos biomas son tropical, sabana, la zona de pastizales o praderas, la zona de desiertos, los chaparrales, los bosques de coníferas, los bosques templados de árboles de hoja ancha, los manglares, y la tundra. Todas estas regiones climáticas o biomas son variantes o son cambiantes. ¿Qué significa esto? No quiere decir que los biomas modifiquen sus condiciones físicas o climáticas de un momento a otro, sino que son variables de acuerdo al estudio que se va realizando en ellos. Quiere decir esto que muchas de las cosas que antes se creían ciertas regiones, ahora se tiene un conocimiento más específico de la flora y la fauna que interactúan entre sí en esta región en específico y se clasifican nuevamente o se reclasifican. Es por ello que los biomas son cambiantes de acuerdo al conocimiento que el ser humano va obteniendo de ellos. Con la aparición de mucha más tecnología, como imágenes satelitales y otra tecnología que ayuda a delimitar mejor las zonas climáticas, es posible esto. También, los biomas son regiones que son muy marcadas, sin embargo, el cambio climático influye en ellos, al igual que el calentamiento global, que ahora ya empiezan a estudiarse sus efectos. La necesidad de entender y de clasificar las zonas climáticas y las especies en las cuales viven es por necesidad, primero, en el tiempo pasado, por exploración y conocimiento. Hoy en la actualidad, esta necesidad es para conocer las tasas de producción energética que se dan en estas zonas o regiones, además de entender la interacción de las especies en estos ecosistemas. Hoy hemos aprendido mucho sobre los biomas. Hemos entendido que los biomas son el conjunto de ecosistemas en donde interactúan la flora y la fauna predominantes de ellos con las condiciones climáticas que se dan en esa zona. También
hemos aprendido que hay 4 parámetros o condiciones físicas determinantes que marcan zonas climáticas en la Tierra, las cuales son luz solar, temperatura, precipitación o lluvia, también en forma de nieve, y las corrientes de aire. También que los biomas reciben su nombre de acuerdo a las especies que predominan ahí, y a menudo el nombre lo recibe de acuerdo a la flora dominante de la región. Y también hemos aprendido que la necesidad de conocer o clasificar las zonas climáticas y la interacción de las especies de organismos vivos con el clima, en primer lugar, surgió de un interés por conocimiento y expansión, pero que hoy es un interés por conocer la cantidad de energía que se puede aprovechar de este conjunto de ecosistemas, es decir, de la flora y la fauna que domina en una región. Ahora te toca a ti. Si prestaste atención a este video, podrás contestar las siguientes preguntas que aparecen en tu pantalla. Pregunta 1. ¿Cuáles son los componentes físicos importantes para la formación del clima? Luz solar, temperatura, precipitación y aire. Pregunta 2. ¿Qué es el clima? Es el promedio de las condiciones meteorológicas que caracteriza a un lugar en específico. Pregunta 3. ¿Qué es un bioma? Es el conjunto de ecosistemas determinado por la vegetación y la fauna que predominan junto con el clima de la región. 4. Menciona al menos 3 biomas de los que hemos aprendido hoy. Si contestaste cualquiera de los 9 que ves en pantalla, la respuesta tuya ha sido correcta. Hemos aprendido mucho hoy acerca de los biomas. Primero, supimos que los biomas son el conjunto de ecosistemas en donde intervienen la fauna y la flora dominantes junto con la zona climática existente de esa región. También aprendimos que las condiciones físicas principales para notar o para marcar una zona climática son luz solar, temperatura, precipitación en forma de lluvia, de nieve u otra clase de precipitación y también las corrientes de aire. Por último, también hemos aprendido que la necesidad de zonificar o delimitar las características climáticas de una región se debe a conocer las tasas de productividad energética. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera el ser humano puede aprovechar las interacciones de los ecosistemas para extraer energía a través de la flora o a través de la fauna? Muy bien, amigos, con todo esto que hemos aprendido hoy, podemos contestar las preguntas que hicimos al principio. ¿Por qué no hay pingüinos en el Golfo de Fonseca? ¿Por qué no hay iguanas en el Polo Norte o en el Polo Sur? Ahora hemos comprendido que es por las condiciones climáticas específicas de estas regiones y las adaptaciones de estos animales que no pueden expandirse por todo el planeta. Muy bien, espero que hayas aprendido y disfrutado mucho sobre este tema y te invito a que sigas aprendiendo más sobre ello. Y lamentablemente hasta aquí llegamos en esta ocasión. Espero que nos sintonices para la próxima, siempre aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Adiós, amigos.